Emilia, en Meirás hay un libro que pone el primer libro de francés de Emilita. O sea, Emilita es hija única. Está muy cercana al padre. Ese padre que le dice que no puede haber dos morales para dos sexos. Es ciencia ficción en la época. En una época, en el 19, claro que hay dos morales para dos sexos. Tuvo la suerte de que su padre era un hombre muy liberal en eso de la educación. Salvo alguna prohibición de algún libro que tampoco consiguió que no lo leyera, permitió que su hija pues, leyera muchos de los libros que había en la biblioteca de su casa. De pequeña no quería estudiar piano, que es lo que estudiaban las niñas en su momento, y que ella les dijo, no quiero clases de piano, quiero clases de latín. Esto en el siglo XIX no es normal. Una niña no tiene, casi mejor que no sepa leer, casi mejor que no tenga opinión. La sociedad que le rodea no la va a contemplar demasiado y no la va a incorporar a donde ella quisiera estar. Mejor que no tenga anhelos. Leí con pasión desde los 3 o 4 años de edad. Hice versos a los 8 y una novelita a los 12 y un artículo de costumbres a los 13. Yo recuerdo que al tener conciencia ya de mi vocación a los 20 años, me propuse no renunciar a ella por nada ni nunca, y creo haber cumplido mi interior promesa. La infancia es la patria de todos nosotros y la de ella también. Y ese carácter fuerte que tiene, esa capacidad de resistir y de volver a protestar y de volver a estar y de resistir siempre. Yo creo que eso se forma aquí. Esa autoestima de Pardo Bazán pertenece a esta casa. Y algo que hay que entender es también que es una aristócrata del siglo XIX. O sea, ve la realidad desde una perspectiva de una aristocracia ilustrada. Era una mujer que pertenecía a una familia con muchos posibles económicos, con un título nobiliario inicialmente concedido por el Papa a su padre, o sea, un título pontificio, que luego Alfonso XIII ratificó ya como título de la corona a favor de doña Emilia. ¿Con quién se casó? Es evidente que fue un matrimonio pactado a los 17 años y se casó con don José Quiroga y Pérez Deza. Su marido también venía de una familia liberal, pero entraron en círculos legitimistas que además tenían un componente romántico. Muchos jóvenes acomodados de esa generación bascularon hacia el carlismo. Ella es una mujer con contradicciones desde el punto de vista ideológico, ¿no? Porque era una mujer católica, porque era una mujer hasta cierto punto conservadora, pero después en su conducta, en su manera de pensar, era una mujer muy abierta, muy moderna, digamos, ¿no? Yo creo que más que contradictoria, y lo era en muchos aspectos, era muy ambivalente porque había vivido dos culturas políticas muy de cerca. Por lo tanto, pudo ver doble, pero fue capaz de mirar el mundo desde dos orillas, de darse cuenta de que la verdad no es única, sino que la verdad puede ser doble, triple, cuádruple. El matrimonio tarda 8 años en tener el primer hijo. Eso significa, y en esos 8 años, en ese hueco, Emilia se posiciona en el mundo de las letras. Las mujeres eran autodidactas. Ella tiene una frase muy bonita que es maestra o maestro de sí mismo. Ella fue muy amiga de los catedráticos krausistas, fue muy amiga de Giner de los Ríos, que al principio dijo, esta señora medio condesa, medio carlista, ¿quién es? Y terminaron siendo amigos para toda la vida. Emilia, bueno, siendo una mujer de clase social alta, lo normal es que hubiera tenido una relación más desapegada en la crianza y en la educación de sus hijos, ¿no? Que lo hubiera externalizado, como diríamos hoy, ¿no? Todo esto. Y sin embargo, bueno, pues decidió criar con apego. Por ejemplo, amamantó a sus hijos, que no era una cosa, no era un mandato, ¿no? Era más bien el mandato, era al contrario. Con el nacimiento de su hijo Jaime, empieza a escribir poesías, un libro de poesías que titula Jaime, precisamente, y que se lo dedica a su hijo. Giner la ayuda a publicarlo, pero le da un consejo. Le dice que no se dedique a la poesía,
que usted lo que tiene que dedicarse es a la novela. Y yo creo que es el gran consejo que se le podía dar a una escritora novel en esos momentos, y ella le hace caso. Su primera novela, Pascual López, que se subtitula Autobiografía de un estudiante de medicina, es una novela ambientada en Santiago de Compostela, que ella conoció el ambiente universitario porque su marido fue estudiante aquí de Derecho y ella vivió con él. Esa es su primera novela y es la novela que le da a conocer fuera de Galicia, donde ya era conocida como periodista, como autora de cuentos, etc. Pronto ya empieza a publicar novelas que causan un cierto impacto. Un viaje de novios, La Tribuna, que es su primera gran novela, es considerada como una de las primeras novelas de protagonismo obrero en la literatura española. Sabemos, porque ella misma lo contó y hay muchos datos al respecto, que durante varios meses acudió a la fábrica de tabacos para ver cómo era el trabajo de las obreras, el ambiente, el calor, los olores. Marineda sale por primera vez en La Tribuna, con las cigarreras de la fábrica de tabacos, pero también sale en La Dama Joven. No solamente le dice Marineda a Coruña, le dice Estella a Santiago, le dice Alborada a Meirás, y sí, es Marineda, es la ciudad que todos reconocemos. Esa novela produce un gran impacto en la sociedad literaria española. Ese mismo año publica La cuestión palpitante, que es una colección de ensayos sobre naturalismo, y ahí realmente, año 83, 84, comienza el afianzamiento de su carrera literaria. Ella es escritora y católica, pero no una escritora católica porque no pone por delante la defensa apologética del catolicismo frente a lo que ella considera que es lo fundamental de la literatura, que es analizar la realidad y al mismo tiempo crear belleza. Por centésima vez, el objeto del arte no es defender ni ofender la moral, es realizar la belleza. Por eso insisto en que aceptemos del naturalismo de Zola lo bueno, lo serio, el método, y desechemos lo erróneo, la arbitraria conclusión especulativa antimetafísica que encierra. Estoy conforme en que en el presente no hay en España ni en Europa tema literario de más interés que el naturalismo. En su día, La cuestión palpitante es polémica porque el naturalismo francés era determinista, es decir, era contrario a la doctrina católica. No se fijaban en que doña Emilia lo que tomó del naturalismo francés no fue eso. Lo que tomó fue los avances técnicos, es decir, el discurso indirecto libre, por ejemplo, y la imparcialidad narrativa. Entonces, claro, ella, las obras que fue publicando, que eran polémicas, no se podía entender que una mujer, una esposa, una madre de familia, publicase esas cosas. Y supongo que esto a su marido pues no le debió gustar y debió darle la opción, parece muy claro que le dio la opción o la literatura o seguir escribiendo o el matrimonio, y ella decidió la literatura. Tan pronto se separaron en el año 84, ella empezó a venir todos los inviernos aquí a París. Es un siglo, un momento, unos años de ebullición cultural y sobre todo París es el foco, es el centro. Entonces, ¿cómo no venir a París? Venía más o menos desde después de Navidades hasta el mes de marzo para estudiar. Supo combinar esas facetas de mujer intelectual, mujer artista también con la mujer aristócrata, con la mujer de sociedad que alternaba pues, en las mejores tertulias, pero también en los mejores cenáculos y en los mejores salones aristócratas de la capital. Se hizo muy amiga de Isaac Pawlowski, que era jefe de la prensa internacional en París, y le abrió pues, bastantes puertas porque conoció pues, a través de él otros escritores como pues, Dostoyevsky, Tolstoy y muchísimos más. Se interesa por los rusos, o sea, es una mujer con un buen olfato crítico,
que es como si intuyera lo que va a venir. Y en algunos momentos es una adelantada, ¿no? Una de las características de doña Emilia era su abierto cosmopolitismo. Ella misma lo decía. En una carta a Narciso Oller decía, a veces me da la sensación de que yo soy la única persona en España que tiene ojos para ver lo que pasa fuera de nuestras fronteras. Y después, claro, entabla a la vez también contacto enseguida con Josep Yxart, con José Yxart, que era primo hermano de Narciso Oller. Y Yxart además dirigía la editorial Cortezo, que es la que va a publicar Los Pazos de Ulloa, inaugurando la colección de los novelistas españoles contemporáneos. Ella conocía esos lugares porque estaban relacionados con las propiedades y los foros de la familia de su esposo. Ella conoce el ambiente. Qué alegría estar todos juntos. Sí, es una alegría, sí. Incluso cuestiones tan concretas que aparecen muy recreadas en las novelas como los curas rurales, las relaciones entre ellos, las fiestas populares. Eso revela una gran capacidad de observación de ella y de los ambientes que ha sabido captar y recrear en la novela. ¡Nucha! ¡Nucha! ¡Ya estamos en casa! Uno de sus máximos aciertos es la creación de caracteres, los protagonistas, el marqués de Ulloa, el capellán de Ulloa, Julián, Nucha, su joven esposa. El gran éxito es Los Pazos de Ulloa, que es, sin duda, su mejor novela. Ahí es, digamos, el momento fundamental de sus novelas. Estoy abrumada de visitas, de comités, de gente por todas partes. Me he puesto realmente de moda. Y mientras no transcurran los 15 días que esto durará, estoy como plaza asediada. Y su continuación, La Madre Naturaleza, que aunque es menos conocida, pero todo lector de la novela, yo siempre le aconsejo que lea La Madre Naturaleza, donde se ve un poco la continuación de aquella historia y que es también una gran novela. Es el cura. A lo lejos chirriaban los carros cargados de mies y las ranas, y los grillos empezaban a elevar su sinfonía vespertina, saludando a la lluvia y al viento antes de que hiciesen su aparición triunfal y refrigerasen la tostada campiña. Todo era vida, vida indiferente, rítmica y serena. Gabriel Pardo se volvió hacia Los Pazos por última vez y sepultó la mirada en el valle con una extraña mezcla de atracción y rencor mientras pensaba: naturaleza, te llaman madre, más bien deberían llamarte madrastra. Tenía una relación especial con la religión. No se consideraba constreñida por los mandatos religiosos más convencionales, ¿no? La idea que tiene ella es que la religión reconoce a las mujeres ser entitativamente iguales. Son entes iguales, las mujeres y los hombres, ante Dios, porque tienen alma. Emilia Pardo Bazán es un espíritu libre, absolutamente, que se ve muy bien en las cartas a Galdós. Lo grande de su alma libre está en esas cartas que hay que leer no con ese sexismo o con esa sonrisa canina a la que nos está acostumbrada la sociedad. Ella siempre dijo, no hay un pecado más para las mujeres. Es decir, la sociedad alaba la experiencia en los hombres y la condena absolutamente en las mujeres. La igualdad en la moral sexual está en las novelas y se pueden ir rastreando toda la evolución que tuvo. Yo estaba pensando en Insolación, que es una novela que causa escándalo en su momento porque es una mujer que al final se describe pues cómo se va a la cama con Pacheco, que no están casados todavía, aunque luego se supone que se van a casar. Lázaro quiso conocer a doña Emilia en Barcelona, es decir, estaban los dos en la Exposición Universal. Lázaro allí intervenía como organizador de algunas de las comisiones y él pidió expresamente que le presentara a doña Emilia. Ella conoció a un joven,
un hombre más joven que ella, atractivo, Lázaro Galdiano, mecenas, un hombre con capital económico importante que tenía interés en fundar una revista. Y se fueron a Arenys a pasar el día y la noche. Claro, Galdós le pidió cuentas. Si Galdós le pidió cuentas es porque alguien le explicó, ¿no?, que había habido esta relación con Lázaro o este encuentro con Lázaro en Barcelona. Aquel encuentro probablemente fue el inicio de su relación autor-editor o casi coeditores, porque ella tuvo un papel muy importante en la primera etapa de la España moderna. Le puso en contacto con escritores que a veces, para colaborar en la España moderna, primero dirigió una carta a doña Emilia. Y Galdós lo hizo, colaboró durante un tiempo en la España moderna y después de 2 o 3 años muy intensos vuelve otra vez las cosas a su cauce. Yo creo que Galdós mantenía relaciones con ella y con otras mujeres a la vez y entonces se va apagando, digamos, la pasión amorosa, pero siempre es el admirado maestro. La admiración de ambos era mutua. Cada uno sabía y conocía bien la talla del otro y de la otra. Yo leo a todos y en su producción existen siempre obras que prefiero, pero por mi modo de ser, por mi criterio amplísimo, no tengo favoritos. En cada autor encuentro algo especial que me interesa. Ella tenía un gran interés, por ejemplo, por todo lo relacionado con la ciencia y además enfocaba estos asuntos con una tensión muy característica suya, que era una enorme capacidad sincrética, es decir, armonizar cosas que pueden parecer muy alejadas las unas de las otras. Ella creía que se trataba de trabajar, de escribir, tenía una imaginación desbordante, pero al mismo tiempo era una gran lectora. Digamos, creía que lo que ella hacía era una profesión. Es la primera mujer que utiliza un despacho, que eso es importantísimo. 45 años antes de esa habitación propia del discurso de Virginia Woolf, ella ya está utilizando su despacho. Y cada vez que la sacan en prensa, sale en su despacho, iconizando. Mirad para mí, que luego vienen más. Si me preguntasen cómo podrá España seguir existiendo, qué hacer para conseguirlo, diré que lo primero, instruirse. Lo segundo, instruirse. Lo tercero, instruirse. Y después, desenvolverse con arreglo a su naturaleza y con variedad y libertad, reconociendo, respetando, cultivando la intimidad de cada región. Porque no ha de ser la enseñanza un rasero de uniformidad intelectual ni un exclusivismo de sabiduría. El año 1890 fue para ella un antes y un después. Fallece su padre y se traslada la familia a vivir a Madrid. Y ella, cuando llega a Madrid, con aquellos lutos de aquellos tiempos, que no se podía hacer nada durante un año por lo menos, se propone fundar una revista, que es el Nuevo Teatro Crítico, que empieza en el 91. Se propone empezar a editar sus obras completas. Se propone crear la Biblioteca de la Mujer. Ella fue una crítica de primera que hizo una auténtica proeza, que fue publicar durante 3 años una revista de crítica literaria escrita exclusivamente por ella, el Nuevo Teatro Crítico Universal. El caso es que la Biblioteca de la Mujer la funda con la intención de elevar el nivel cultural de sus contemporáneas, de las mujeres de su tiempo. Pero lo mismo que publica La esclavitud femenina de Stuart Mill, publica la obra de María de Ágreda, publica las novelas de María de Zayas, publica La mujer ante el socialismo, publica distintos títulos. Cuenta ella que tiene la sospecha de que los tomos que se han vendido, que no son muchos, los han comprado hombres. Los han leído hombres y le interesan a los hombres, pero que las mujeres son una minoría las que se han interesado por la Biblioteca de la Mujer. Dice, esto tardará años. A veces se dice, juzgándola con criterios actuales, que su feminismo, bueno... No, el feminismo de doña Emilia es absolutamente radical porque va a la base. Es decir, va a negar que la mujer sea inferior intelectualmente al hombre. Yo soy feliz en mi casa, pero escribiendo. Y va a negar que tenga que vivir en función de su padre, de su hermano o de su hijo, a los que tiene que cuidar hasta la muerte o ser sumisa a ellos. Lo más femenino de este libro es la recomendación con que voy a terminar el prólogo.
En las recetas que siguen encontrarán las señoras muchas donde entran la cebolla y el ajo. Si quieren trabajar con sus propias delicadas manos en hacer un guiso, procuren que la cebolla y el ajo los manipule la cocinera. Es su oficio y nada tiene de deshonroso el manejar esos bulbos de penetrante aroma. Pero sería muy cruel que las señoras conservasen entre una sortija de rubíes y una manga calada de una blusa un traidor y avillanado rastro cebollero. La condesa de Pardo Bazán. Cuando conoces a un personaje desde tanto tiempo, claro que le conoces las zonas oscuras. Y claro que las tiene. Emilia es clasista, muy clasista. También es cierto que hay que ponerle fecha a sus ideas. Ella es una mujer muy inteligente, muy trabajadora, porque claro, solo basta con ver la cantidad de obra escrita, ¿no? Más de 600 cuentos, novelas, artículos, una revista unipersonal. Claro, eso exige un enorme esfuerzo y muchas horas de trabajo. Yo no me arriesgaré a decir cuántos cuentos publicó Pardo Bazán. En torno a 640, 650 cuentos. Estoy seguro que todavía hay cuentos de Pardo Bazán que están olvidados en periódicos, en revistas de provincias o de América. Yo tengo verdadero entusiasmo por este género de literatura que en pocas líneas puede condensar grandes pensamientos. Entre la infinidad de cuentos que tengo publicados, hay dos, sobre todo, que prefiero a los demás. Uno es El nieto del Cid, el otro se titula El indulto. No. Una modalidad de cuento en la que ella es maestra indiscutible, que es el cuento breve. El cuento que está destinado a un periódico. Son cuentos que en un libro pueden tener 3, 4 páginas. Y ahí tiene auténticas obras maestras. Es un cuento magistral. El cuento de una mujer que despierta en el Panteón, porque la han enterrado, no sabemos si es que la catalepsia o lo que sea, simplemente se encuentra en el Panteón. La fuente fundamental de los cuentos de Pardo Bazán es la observación de la realidad y historias, probablemente historias que le cuentan, y también las noticias. Creo que doña Emilia es siempre, a través de todas las transformaciones, una escritora realista. Parte de la realidad. La transforma, la ficcionaliza, pero parte de la realidad. Amo un teatro realista, fuerte, con médula, con sangre. Precisamente lo que veo que no quiere aceptar el público de nuestro tiempo. Lo pensó durante mucho tiempo el involucrarse como autora en el teatro y dio el paso a principios del siglo XX. No gustó porque primero era sobre la mujer y a ver quién pone para un público burgués de la época, pues mujeres modernas, mujeres con hombres alrededor que son hombres débiles. Ni los temas ni las formas estaban adaptadas al público de aquella época, a ese público madrileño. Era inevitable que doña Emilia chocara con la sociedad de su tiempo, porque no encajaba en el modelo que la sociedad pedía. Es el caso que he sido en los 30 y pico años de mi carrera literaria el más atacado y combatido de los escritores españoles. Todo se me ha regateado con avaricia. He ido conquistando el terreno palmo a palmo, avanzaba y fuerzas invisibles me hacían retroceder. Aplicaban lentes ahumadas al estudio de mi carácter y hasta de mi físico, que nada tiene que ver, supongo, con las letras. Sus contemporáneos, Menéndez Pelayo, Valera, el propio Clarín, en algún momento hablaron mal, porque el decir que una novela es una buena novela, pero que parece hecha por el cerebro de un hombre, encerrado en el cuerpo de una mujer, no es precisamente un calificativo positivo, ¿no? El que la criticó abiertamente y públicamente fue Clarín. Pero eso es un tema muy complicado, porque Clarín había hecho el prólogo a La cuestión palpitante. Y pasa de ser el prologuista de una obra primeriza, digamos así, y polémica, a enemigo mortal. Hay que ir a la correspondencia privada para ver lo que dicen. Y, por ejemplo, Valera,
le escribe a Morel Fatio, que es un intelectual amigo suyo, y le dice: quien ha inventado la tramoya y promovido la zalagarda para que el sexo femenino se inmortalice es la Pardo Bazán, muy bulle, aunque parece una sandía con patas. Sandía con patas. Yo lo comparo un poco con los ataques que están recibiendo las feministas en Twitter, ¿no? Y seguramente se enzarzaría con señoros y le daría igual. O sea, como la tía lo llevaría estupendamente, porque en el fondo ella en su época era muy así. La juventud es muy beligerante. Después hay un momento en que se resigna a ser objeto de hostilidad y no contestar. Porque era hipotecar su tiempo. Le estaban robando su tiempo, que ella lo quería utilizar para otra cosa. Que digan, y a partir de ahí, que digan. A tanta costa se gana y adquiere el derecho a no ser completamente borrado del libro de la vida después de morir. Doña Emilia, digamos que ha envejecido bien, que hoy se puede recomendar su lectura. Es, digamos, el talento de una autora que recrea un mundo que cuando la leemos, yo creo que nos resulta atractivo, nos resulta interesante. Parece que podemos situarnos en aquella época, ¿no? Lo fundamental es que Emilia Pardo Bazán siga siendo leída. Un soplo de fuego la envolvió. Unas pupilas de agua marina alumbraron la estancia con su reflejo, parecido al de los gusanos de luz. Y ya segura de que el monstruo acababa de penetrar por los huecos del balcón consagrado a las musas, Minia descubrió el armonio, se sentó ante él y empezó a tantear la composición de una sinfonía, tal vez más sentida que las anteriores. En La Quimera, que es una novela que en muchos sentidos se puede considerar autobiográfica, doña Emilia se presenta a sí misma como la artista que va a alcanzar la inmortalidad por sus obras. El arte es lo más importante, pero el arte no puede realizarse sin la vida. Y eso es el vitalismo de esa mujer, es extraordinaria. Esa curiosidad universal que la lleva a interesarse por todo, ¿no? Es el rasgo que la define por encima de cualquier otro. Los clásicos son aquellos que tienen preguntas que se renuevan con las distintas generaciones. Y yo creo que Pardo Bazán tiene ese punto de genialidad que la hace de su tiempo, pero que también capaz de trascender su tiempo. Envidiaba, lo declaro, a la mujer de piedra. Transcurrirán lustros, siglos, y sonreirá lo mismo que ahora, mientras a su alrededor corretearán niños de testas rubias que han de llegar a hombres y venir, cuando caducos, a holgar en los bancos del paseo, donde cuchichearán parejas de novios, sucediendo a otras que cuchichearon sin que se interrumpa el eterno dúo, aunque lo entonen voces nuevas. Y la mujer de piedra allí permanecerá sin mover los dedos que sostienen la pluma, que Assad los movió su modelo.